además sumamos ahora a un querido y respetadísimo colega como Osvaldo Quiroga y a una reconocida socióloga como Dora Barrancos. Dora, buenas noches. Osvaldo, buenas noches. ¿Qué tal? Maestro, ¿cómo va? Gracias. Un verdadero maestro. El odio no es información, el hashtag, una campaña que hoy ha iniciado C5N frente a estos discursos de odio que se niegan a desterrar en algunos medios o algunos dirigentes políticos. Sí. Perdón. No, maestra. Ayer escuchamos muy bien que hubo como una especie de curarse en salud unas 24 horas, ¿no? De algunos medios, obviamente muy fundados en los sentidos incendiarios y demás. Pero bueno, todo ha vuelto a la normalidad, decían ustedes, y es verdad. El odio tiene una indexación, y esa indexación suele tener una coagulación, eso ha sido muy analizado, en tipos de individuos como los que vemos en esta escena, ¿no? Yo he estado recordando mucho una idea de Hannah Arendt respecto de la ralé. La ralé es un grupo social muy particular que está en estado de disponibilidad, por así decirlo, ¿no? Y que es un poco lo que Hannah Arendt y Ralé se usaba también a inicios del siglo XX para dar cuenta de cómo ciertos elementos se prendían a discursos muy, muy odiantes, discursos sobre todo muy racialistas. Y entonces la Ralé indica una suerte de desclasamiento, que es un desclasamiento, gente que no está desclasados para abajo o desclasados a veces un poquito para arriba, ¿no? Y que tienen una suerte de despecho, una cuota muy grande de insatisfacción, tienen repertorios subjetivos muy, muy de mucha incomodidad, que pueden tener también alguna significación patológica, pero lo que yo creo que es más bien están por una cierta normalización de un cuadro social que de alguna manera es insatisfactorio. Pero Dora, prenden discursos claro. de los dirigentes, de periodistas, en estas personas. Exactamente, esta es, ¿cómo diré? Esta situación es muy propiciatoria. Y obviamente esos discursos indexan, no es que paran, se van indexando, Claro, tienen claro. un... Aumentan. Aumentan. A ver, Osvaldo. Claro, primero, que es un discurso de odio. Cuando uno dice, uno por supuesto que piensa así, dice, son todos chorros. Hay una totalidad. Vos podés decir, hay algunos chorros. Claro. Si vos decís, todos son chorros, tenemos un discurso que es lo contrario de un discurso poético. Es un discurso de certezas. Claro. Ella es mala. Alguien decía, un periodista que no lo voy a nombrar, Cristina dice, es mala. Cristina es mala. Mala, es mala. Fíjate, es lo contrario de un discurso poético. Por supuesto. Es pura certeza. Claro. Y es de una totalidad. Claro, y totalidad. de una reducción, de una economía que es lo que penetra rápidamente. Y por otra parte, la velocidad. Ese discurso de certezas, ese discurso totalitario, tiene una velocidad de reproducción altísima en las redes sociales. Claro. Yo cerré mi cuenta de Twitter hace unos días por no soportar esa velocidad del insulto. Claro. O sea, es un discurso absolutamente de certezas y ahora tiene algo más, que es la conjunción pero. La conjunción pero es muy interesante, sí, claro, para pensarlo. Está mal que quieran matar a la vicepresidenta, pero claro. el pero es tremendo. El pero es pero una es... conjunción siniestra. Claro, es de ¿Por qué? justificación. Exactamente, es de justificación. Autorizante. Es de justificación. Es de justificación. Entonces, hay que estar muy atento al discurso, cómo aparece ese discurso para que sea un discurso de odio. Certeza, absoluta certeza, no tienen dudas. Ninguna duda, ella es mala. Es chorra. Es chorra, no hay duda. Claro. La falacia, vos preguntale por qué, porque ahí hay otro punto importante para pensar que es un discurso de odio, que esquiva el cuerpo. Fíjate que el discurso de odio surge siempre en un ambiente donde todos los cuerpos piensan igual y operan igual. ¿Por qué esquiva el cuerpo? Porque si hay otro que le dice, ¿por qué es mala? Le pregunta, por ejemplo, ¿por qué es mala?
¿Por qué son todos chorros y no algunos que pueden ser chorros, supongamos? ¿Por qué? Entonces es un discurso donde el cierre en sí mismo, la endogamia que tiene ese discurso, se amplía a una velocidad inaudita en el mundo contemporáneo. Inaudita. Y el pero, ojo con el pero. Sí, eso es importante. Y además, Dora, desde el 2015 a la fecha, centrado sobre todo en la figura de Cristina, de la vicepresidenta ahora, de esta estigmatización permanente. Es chorra, es yegua, tiene que ir presa, condenada, y dale, y va, y va. ¿Cómo después la gente pide estas cosas? Un sicario para pegarle un tiro en la cabeza. Sí. Esa es la cuestión. Por eso yo he venido diciendo que la tentativa de magnifemicidio, porque hay una absoluta centralidad, hay una focalización que también rinde más, porque efectivamente el aspecto reductivo que tiene este tipo de discurso rinde más. Si se disemina en varios malvados, pierde efecto, porque te sustrae la atención. En cambio, esta enorme focalización que machaca y que todos los días es la chorra mala, este digesto es el que hace que efectivamente haya una disponibilidad mayor para la aceptación cerrada, ¿no? Ahora, de todas maneras, viste que no tiene matices, no hay matices, por eso, no hay ningún matiz. De certeza, no hay incertidumbre, no hay equívoco, no hay todo lo que hace al lenguaje. El lenguaje es ahora un es permanente increíble equívoco. porque, por ejemplo, dábamos al inicio, ahora la Iglesia convoca para el próximo fin de semana, se está organizando una misa para reunir a todos. Ahora enseguida vamos a escuchar al presidente que dio esta noche un muy buen discurso donde hace referencia a los discursos de odio en la sociedad. Cuando se intenta desde el gobierno decir, bueno, a ver, hay que parar con estos discursos, todo, sale hoy Rodríguez Larreta y dice, ley mordaza, como siguiendo algún medio. Pero además... Pero, por favor. Gato, sale como si existiera esa ley. Y no existe. La ley no existe, no se discutió, no se presentó. No hay y proyecto. Salen los medios, sobre todo Nación y Clarín, en tapa hablando de una futura ley mordaza. Ahí hay una autoprotección de algo que no quieren eliminar, que es el discurso del odio. Por supuesto. Sí, yo creo que eso además rinde, lamentablemente rinde. Da lucro, todavía. Ahora, tiene un límite. Yo creo que eso también tiene un límite. Hay que pensar que la sociedad argentina no es una sociedad de anestesias en general. En fin, yo creo que ahí también ellos deben pensar cuál es el límite que tiene de indexación, etcétera, etcétera. Pero no creo mucho que haya una autorrectificación. Yo he venido pensando que cada medio debería tener una composición deontológica nueva, renovada, que permitiera... Pero Osvaldo, ¿no tenían manuales de estilo algunos diarios? Bueno, en otra época había. Sí, sobre todo La Nación era famosa por su... Claro, ¿y qué hicieron con esos manuales de estilo? No existen más. ¿Los tiraron al tacho de la basura? Porque además ellos descubrieron que la repetición del discurso de odio es muy importante. Repetir todo el tiempo una mentira, como decía Goebbels, miente, que algo quedará, tiene una efectividad absoluta, con lo terrible de lo que acaba de ocurrir, que te muestra que de la palabra es posible pasar al acto. Bueno, lo cual es absolutamente terrible para que pensemos cómo se paran los discursos de odio, de qué manera se pueden frenar. Sí, de hecho, las palabras, decía un viejo poeta español, ¿no? Están cargadas. Bueno, las palabras están cargadas. Fíjate, en El amigo Shakespeare hay dos obras claves, Macbeth y Ricardo III. Exactamente. Tanto en Macbeth como Ricardo III, primero está la palabra. Claro. Y después de la palabra se pasa al acto. Y cuando se pasa al acto, se empieza a matar. Y ya no pueden parar de volver matar. Atrás. Ya no pueden volver atrás. Gracias a ambos por ayudarnos a reflexionar. Hay que dar estos debates que vamos a darlos.